nos oye? Sí. Sí. Vale. Se nos oye, sí. Bueno, yo creo que podemos dar por empezar un poquitín ya la presentación del libro de Alberto. Sí tengo que agradecer en primera instancia la confianza que depositan tanto Alberto como Marta en mí. Espero poder estar a la altura de ello y hacer una tarde un poco amena donde nuestro protagonista Alberto nos cuente un poquitín sobre toda la aventura del libro y su desarrollo. Entonces, hoy nos encontramos aquí, bienvenidos a todos, para presentar el libro de Alberto Montaña, Todo quedó en el Valle. Un libro de una lectura muy amena, muy entretenida, muy divertida, que te engancha desde el primer momento en que empiezas a leer las primeras páginas y donde él nos narra un poquitín sus vivencias en su pueblo, toda una pequeña chuleta, y eso que me leí el libro. Fui de las primeras que tuve la ocasión de leer el libro y encantada por ello, de San Pedro de Tiraña, en Pola de la Viana, de donde también es oriundo Armando Palacio Valdés, un reconocido autor asturiano de libros como La aldea perdida y La hermana de San Sulpicio, entre otros. Alberto recoge en este libro un poquitín sus vivencias personales desde los 2 años de edad más o menos hasta los 12. Y vamos a empezar un poquitín a que él nos explique mejor, que ya está bien yo de hablar aquí. Como os decíamos, recoges en tu libro la niñez que transcurre en Tiraña, al cuidado de tu abuela y de tus tíos, y luego por motivos laborales de tu padre os tenéis que trasladar fuera de Asturias durante un tiempo. ¿Cómo recuerdas esos primeros momentos de tu vida allí? Pues mira, con una alegría y al mismo tiempo una añoranza tremenda. Las salidas del valle, digamos, fueron esporádicas. Durante cada una de ellas, por ejemplo, en Valladolid estuve 2 años, en Lugo otros 2, en Burgos también tuve, pero ya era muy pequeño y ya no tengo recuerdo de Burgos. Y deseando volver a estar con mi abuela y mis tíos y mis chavales, mis amigos. Fue una época... Fue bonito, ¿verdad? Sí. Un poco dura quizás el alejarte de tu abuela y de tus tíos, pero una etapa muy bonita de tu vida y que tienes un grato recuerdo. Indudablemente, sí. Sin querer hacer mucho spoiler, para que los lectores puedan disfrutar del libro, como tuvimos ocasiones que ya lo leímos, sí que hay algo que nos ha llamado la atención, que te llamaban Cookie el Reburdiano, ¿verdad? ¿De dónde venía ese apodo? Cookie era el nombre con el que me llamaba mi tía Nieves, que era una mujer alta, como mi madre, y me tenía que llamar a voces en el pueblo, y me llamaba Cookie, tal, ahí viene. Y el Reburdián es el apodo de mi abuela, María la Reburdiana. Que era como la conocían, ¿verdad? Todo el concejo de Pola de la Viana la conocían por ese apellido. Bueno. Luego llega el momento de tener que marchar de Asturias por motivos profesionales de tu padre, os vais trasladando a diferentes sitios. ¿Qué es lo que realmente cuando estás fuera de Asturias, que nos cuentas también en tu libro, que nos relatas con ese sentimiento, qué es lo que recuerdas de lo que echabas de menos de aquí de Asturias cuando estabas allí? Pues mira, en Valladolid vivíamos en el paseo el paseo Zorrilla. En el paseo Zorrilla. Y yo estudiaba al lado mismo, en el centro del paseo, en el colegio de los hermanos maristas, la Virgen de Lourdes. Los recuerdos que tengo de aquella época, pues son las salidas esporádicas, porque a mí no me dejaban bajar a la calle, y todo eso acrecentaba la añoranza de mis correrías por Tiraña. Y claro, eso era terrible. Pero tengo unas vivencias tristes. La casa de Valladolid era un cuarto, un quinto piso, no veía nada más que los tejados de las casas, la calle no se veía desde donde vivíamos. La única salida que tenía un poco a la naturaleza era una pequeña ventana que veía en la cocina, que me recordaba el paisaje, que era el río
¿cómo se llama? De Valladolid. Bueno, no me acuerdo. El Pisuerga, sí. Y veía un poco de naturaleza y árboles, tal. Era lo único que me recordaba Asturias y que me alentaba, me animaba. Bueno, entonces, por lo que veo, aun con el paso de los años, tú tienes ese anhelo, ¿no? Por tu tierra, por donde creciste. ¿Es quizás esto lo que te ha llevado a escribir este libro? Bueno, este libro vio la luz porque mi amigo, ¿cómo se llama? Raúl Peña, pues leyó un borrador que hice yo del libro y le gustó y dijo que por qué no hacía un guión para cine, porque él tenía el proyecto de realizar una película para niños. Bueno, y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. En una pequeña conversación entre amigos y mira dónde estamos hoy, ¿verdad? Sí. Una conversación, consejos y tal. El proceso de escribir el libro, ya no simplemente lo que te ha llevado a ti, sino el proceso de escribir el libro, digamos, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, fue muy dificultoso. Yo tengo una carencia de vista total, prácticamente no veo nada. Y no sabía cómo hacerlo. Intenté con grabadoras, pero no servía para nada. Entonces pensé en el programa de Microsoft, un programa de lengua que tiene, y digo, bueno, voy a intentarlo. Y cogí esa historia y empecé a hacer prácticas y empecé a notar que me podía servir, que podía sacar utilidad. Y ahí empezó todo. La dificultad estaba en la corrección. Claro. O sea, digamos un poquitín tu trabajo como informático, cuando estuviste el tiempo en Madrid, también te ayudó a utilizarlo con las herramientas actuales. Para eso no me ayudó nada. La dificultad estaba en poder corregir. Yo no puedo hilar 3 sílabas de una palabra porque no las veo. Y además se me cruzan las letras, en fin, es un desastre. Y tenía que recurrir a una ayuda. Y creo que en esto juega un papel importante Marta, tu esposa, gerente de Lencerías Berta, fiel compañera, una buena escudera que llevas a tu lado. Marta, ¿cómo viviste tú con Alberto este proceso de la escritura del libro? Pues con mucha dificultad, porque él es hábil en el ordenador. Yo carezco totalmente de ese sentido, cosa que tú bien sabes y padeces. Porque cuando yo no podía corregir, porque claro, Alberto tiene una mente tremendamente amplia y se le amontonaban todas las ideas. Esto es una milésima parte de todas las vivencias que ha tenido, que a mí me ha ido contando. Pero claro, plasmarlas en el papel era muy difícil para él y yo tenía que corregir lo que él no podía ver. Pero claro, eran sus vivencias, no las mías. Entonces esa dificultad, donde yo no soy hábil manejando un ordenador, pues ¿qué hacía? Pues me desesperaba, tiraba de Aida, decía, por Dios, échame una mano. Y ahí estuvo ella también al pie del cañón ayudando a que esto diera la luz. Y ya os digo, el grueso de todas las vivencias de Alberto hubiera sido un libro maravilloso, pero su vista cada vez es más mínima y entonces ya llegó un punto que era imposible. Es una pena, os habéis perdido unas buenas historias. La otra parte que entra en juego, digamos, para llevar a cabo este sueño de escribir tu libro es la editorial Curere, ¿verdad? La editorial Curere, bueno, pues sabemos que ellos tienen varios libros solidarios, aparte de otros muchos libros editados, y también recogen relatos y vivencias personales de personas que sufren diferentes patologías, ¿no? Testimonios que de alguna manera pretenden pues, que llegue a la gente, ¿no? para crear cierta empatía con lo que tenemos alrededor y que no somos capaces de ver. ¿Cómo llegaste a la colaboración con la labor de Curere, con la editorial de Curere? Bueno, pues yo tuve la suerte de conocer a Juan Osoro, y él fue el que me dijo que le gustaba la historia y que podíamos publicarla. Pues eso fue todo. Sí, tenemos aquí
a la representación. Si queréis decirnos algunas palabras desde Curere, por favor, os invitamos a acercaros allí al micrófono que gustosamente os cedo cuando queráis, y por favor podéis subir a comentar vuestra experiencia con el libro de Alberto. Ahora Sí, te cedo mi sitio. Sí. Yo desde el de Marta pregunto, Sí. sin problema ninguno. Me traigo un papelito por si acaso. Venimos todos muy preparados. Sí. Pues nada, yo creo que la suerte ha sido nuestra, Alberto, porque hemos conocido a una persona fantástica con unos valores estupendos y con una historia muy interesante que contar, ¿no? La historia, además de esas vivencias que tuvo él y que quedan reflejadas en el libro, pues yo creo que trascienden un poco a los simples comentarios o recuerdos de una persona que ha vivido unas experiencias en ese pueblo, ¿no? Y desde la nostalgia pues las cuenta. Yo creo que trasciende porque en realidad se refleja se refleja la vida en un pueblo asturiano, un pueblo que tenía un pasado que era rural, que era un pueblo donde no había llegado la revolución industrial, pero sí era un pueblo minero, y esa historia pues es la historia de muchos pueblos de Asturias. Y esas vivencias, esas situaciones, pues se olvidan, ¿no? Y eso de mantenerlas en el recuerdo a través, además, que es muy original, el mantener ese recuerdo a través de las vivencias de un niño pequeño, pues yo creo que es una perspectiva muy interesante. Y es algo que nos lega Alberto con su libro y con su recuerdo, ¿no? Y eso yo creo que es muy bonito y que conviene que entre todos pues mantengamos eso como un legado que nos cede Alberto y que nos hace un poco ver quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Yo creo que es importante. Bueno, ya he dado mi discurso y simplemente agradeceros eso y a Marta que en la sombra siempre está ahí y es la que mueve un poco todo el cotarro y la que hace posible que este proyecto haya salido adelante. La verdad, estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Agradecido soy yo. Sí. Gracias. Bueno, retomo. Pues ya hemos visto un poquito cómo fue el proceso, ¿no? de esa idea, de esa creación, de la escritura, de cómo contactamos con la editorial Curere para llevarlo a cabo, pero creo que también la portada del libro tiene un significado especial para ti, ¿verdad? Sí, el que realizó la portada del libro y las ilustraciones que van en el interior ha sido mi hermano Alfredo Montaña, un gran pintor además. La familia talentosa. Sí. Sí tengo que decir que es verdad que cuando hablas con Alberto entiendes perfectamente cómo es capaz de escribir ese libro con ese sentimiento, porque es una persona súper culta, que puedes hablar de todos los temas con él, una persona muy preparada, leída, instruida, y entonces así da gusto, pero a la vez te hace un libro fácil, una lectura fácil, amena, que te dan ganas de seguir leyendo y diciendo, ahí va, si podía ser yo la que estaba viviendo estas aventuras en vez de Alberto. Pero es que él no solo se queda ahí, Alberto también es el creador de un libro solidario, un libro que tiene un fin, y es que toda la parte de sus derechos de autor van a ir destinados, donados íntegramente a la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. ¿Por qué llegaste a decidirlo así? Hombre, porque estando cerca de Marta vi esta situación como algo importante de apoyar. Pienso que si algún dinero les puede servir para que puedan investigar de qué forma se puede paliar el cáncer, pues es importante. Me pareció oportuno, ¿no? Oportuno y muy solidario, desde luego. Porque todos sabemos que Marta, desde el Enterias B,
Alberta, con una trayectoria intachable, impecable, siempre ha sido, bueno, pues junto con Consuelo, su otra compañera, y la última adquisición en el equipo para vuestra suerte, vuestra desgracia, una servidora, pues ella siempre está involucrada en temas donde se dé visualización, donde se dé pues cierta normalidad y sensibilización dentro de lo que es la enfermedad del cáncer de mama. Es una persona muy activa en todo lo que es todas las campañas que pueda ayudar. Y cuando hablamos del cáncer de mama metastásico, hablamos de un cáncer que ya ha avanzado a un estadio 4, para los que no lo sepáis, que es cuando ya el cáncer de mama primigenio, digamos, se ha derivado a otros órganos del cuerpo, produciendo esa metástasis, y sobre todo se produce en mujeres de una edad de entre 30 a 50 años y la esperanza de vida actual está en unos 5 años. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues más investigación para más vida, que en realidad es el lema, es la bandera que lleva la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico para prolongar, buscar nuevos tratamientos, buscar nuevas líneas de investigación donde se pueda dar una calidad de vida más digna a estas mujeres, pero intentar avanzar científicamente para poder pararlo. De aquí, Marta activamente colabora con estas causas. Puede ser que esa cercanía a estas chicas, a estas mujeres, a todo lo que hace Marta, al grupo de supermodelos maravilloso que tiene en la tienda, haya influenciado en ti a la hora también de escribir el libro. Hombre, no hay duda. Marta y yo pues, estamos todo el día juntos y vivimos esto todas las 24 horas del día. Es una especie de motivación extra, digamos. Cuando recibes un cariño también lo quieres transmitir y devolverlo, ¿verdad? Pero vamos a volver a tu libro, que es a lo que estamos aquí también, y por lo que fuimos leyendo, no quiero hacer mucho spoiler porque quiero que lo leáis, quiero que lo disfrutéis y que estéis inmersos en la lectura. Vemos que tenías como muy buena relación con tu abuela y tus tíos, era un pilar muy importante en tu vida, pero luego estaban tus padres, y la relación con tu padre, por ejemplo, en esos traslados, ¿cómo era para ti? Bueno, la relación con mi padre pues era dura, porque mi padre era un hombre de mucho carácter, militar, y además presumía de serlo, y el acercamiento familiar, familiar conmigo nunca ha sido muy bueno. Yo prácticamente pues sentía temor, era un niño temeroso cuando me encontraba con mi padre. Así que la relación no era muy buena, pero en fin, eso hay que superarlo, ¿no? Bueno, al final entonces tanto tu hermano, tu madre y tú seguíais en la trayectoria laboral de tu padre y os ibais desplazando pues por España, ¿no? Sí. Donde hubiera trabajo estaba la familia, pero llega el momento de volver a Asturias. ¿Qué es el sentimiento que te aflora cuando vuelves a tu valle, cuando vuelves a tu paraíso, a la calidez del hogar de tu abuela? Pues mira, para mí en esos momentos Asturias, Tiraña, el valle, era una forma de vivir un cambio de época. Aunque era un niño, yo me daba cuenta. Yo me acuerdo perfectamente de la radio sonando en todas las ventanas, todos los balcones, Lola Flores, los artistas del momento, o los noticiarios de la Radio Nacional, ¿no? Y luego, pues, hubo una época también importante, que es la evolución de la motocicleta. Todos los mineros tenían motos, estaba cambiando. Y luego llega el boom del automóvil, el SEAT 600. Allí en España, hasta esa fecha, el único vehículo que se había y que era fabricación española era un pequeño cochecito que llamaba el scooter, que era, yo creo que era de aluminio y era descapotable, además. Y eso es, luego llegó el 131. ¿Eh? Luego llegó el 131, era el que viajábamos todas las familias, pero o sea, aparte de todo el boom tecnológico, digamos, de aquella época, lo que se iba introduciendo, la industria, tú sentías todavía que ese niño no quería abandonar ese valle. Yo pude disfrutar de ese cambio de época, ya te digo, que me pareció muy importante. Y además yo, siendo tan pequeñín, porque era un crío de 5 o 6 años en aquella época, pues lo notaba, me daba cuenta. Fíjate. En Tiraña solo había un teléfono y a partir de allí empezaron ya
funcionar las casas con su teléfono, su instalación. Todo un boom. ¿Y qué planes tienes? ¿Te quieres quedar con este libro o tenemos algún proyecto más por ahí escondido con el que deleitarnos? Hombre, tengo 4, lo que pasa es que me resulta muy difícil terminarlos, cada vez más, ¿eh? Están casi terminados, pero todavía no están. Pues, tenemos aquí a la maravillosa Marta, que yo creo que siempre va a poner de su parte, ¿verdad? Sí. Porque no podemos quedarnos con las ganas. Y esto, después de la experiencia, ¿no?, de escribirlo, de las primeras impresiones que te van llegando de amigos y de familiares, ¿qué les dirías a los lectores para que quieran leer este libro, para incitarles, ¿no?, a retomar también la lectura en páginas, que es súper importante y por desgracia se está perdiendo, ¿no?, ese olor a libro nuevo? Hombre, pues yo les diría que vieran este intento de novela, o si quieres, que lo vean como un libro de acercamiento al sitio donde han nacido, ¿no? Y poder disfrutar como yo he disfrutado hasta ahora, porque yo ya tengo 80 y tantos años. Yo siempre he disfrutado de mis recuerdos, yo siempre me he sentido un niño. Maravilloso, no lo pierdas. Por lo que vemos, o sea, has sentido esa sensación de libertad, Sí, de total, correr, total. de caerte, de armar alguna cascarilla, algún castigo que otro, ese niño que no te quiere abandonar. Pero a los niños de hoy en día, o a los padres de hoy en día que tenemos niños, ¿qué nos dirías? Pues hombre, que hicieran lo posible, porque esos críos pudieran volver al lugar donde han corrido de pequeños con sus abuelos, con sus tíos, ¿no? Eso lo deben de volver a vivir siendo chiquitines. Y para ir finalizando, por si alguien tiene alguna pregunta, no quiero yo aquí preguntarlo todo, que seguro que me dejo algo en el tintero súper interesante, ¿te gustaría añadir algo personal que no hayas contado en el libro o que salga en el libro que quieras resaltar? Pues verás, esto es una ansiedad que tendría yo, ¿no? Desearía que este libro fuera pues, un libro de cabecera para los niños. Y luego, por otro lado, si yo pudiera ver, hubiera ampliado el texto, hubiera sido más grueso, si quieres, ¿no? Es muy cortito, porque es muy corto, pero no he podido. Pero muy bonito, repito, yo lo he leído y, a ver, yo sí es verdad que tuve una infancia muy feliz también, como la tuya, en un pueblo sin carreteras, sin carreteras, sin tiendas, sin bares, sin cobertura que la pusieron este año. Yo tiraría bajo la torreta porque la sensación de libertad que se tiene en los pueblos no se tiene en ningún otro lado. O sea, yo puedo pasarme 2 días en pijama, nadie me va a criticar. Pero si me permites, quería preguntarle a Marta también, para ir un poco finalizando, ¿qué piensas tú de cómo Alberto ha compartido con todos nosotros sus recuerdos y si esa niña que vive dentro de ti ha vuelto a leer su libro? Esos malos, los dos. Alberto tiene la cualidad de sacar lo mejor que hay en mí. Siempre lo ha hecho desde el minuto que me conoció y lo sigue haciendo. Y a su lado yo siempre me he sentido una niña. Y eso es un placer. Que eres una niña. Bueno. Parece que somos el yin y el yang. Yo saco lo peor de ella, tú sacas lo mejor. Nos complementamos muy bien, Alberto y yo. Muy bien, así está la pobrecina. Entonces, bueno, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Alberto, le cedemos el espacio también, alguna curiosidad que tengáis, alguna aventura que quiera que nos cuente, Eso sí, cuenta alguna aventura, Alberto. una pequeña anécdota. De la época. Sí, claro. O alguna picia que hicieras, alguna... Por eso. Picias unas pocas. Por eso, lo prestoso. No, pero no me apetece. Bueno, yo creo que todos al final de niños, si no la lías no eres niño. O sea, el que no la lía no tiene una infancia plena, Claro. porque liarla también
enseña lo que es la propia vida, y es verdad que el pueblo curte, y cuanto más la guías, más te enseña la vida de lo que no tienes que hacer a veces. Lo digo por experiencia propia, seguro que Alberto fue mejor que yo, más humilde. Así que nada, bueno, pues un poquitín básicamente es esto. Hacemos un pequeño recordatorio, digamos, de gracias a Curere, la editorial Curere, por poner el puente para que Alberto compartiera con nosotros sus recuerdos, su infancia, que la verdad es magnífico el libro, o sea, yo lo repetiré incansablemente ya en las redes sociales, pues cuando hicimos un poquitín, es que no quiero hacer mucho spoiler, hablamos un poco del libro, ya avisé de que cuidado que engancha. Sí coincido con Alberto en que debería ser un libro que esté en la mesita, sobre todo para las juventudes que están por venir, porque ellos no saben realmente apreciar. No, y los niños esas vivencias que yo tenía. No, eso lo sacaste del Fortnite y es muy bonito, sí es verdad que es un pequeño paraíso, el Valle de Alberto. Un lujo haber estado hablando contigo. Un lujo, de verdad, tengo que agradecerlo a nivel personal de que hayáis contado conmigo para esto, si lo hice bien o mal no sé, a ver, ya sabemos si mañana sigue trabajando en Lencería Experta. A partir del viernes, hombre, porque voy de vacaciones. Y esto es todo, un poquitín... Hay unos ejemplares disponibles en Lencerías Berta, pero en la página de la editorial Curere se pueden comprar online, los podéis comprar, los podéis regalar, los podéis comprar 3 veces, por si acaso perdéis uno, Sí, claro. porque todos los fondos del autor irán destinados a un fin muy solidario que es más investigación para más vida. Mejor. Gracias.